A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, de vuelta al redil. Pablito fue a hacer una gira internacional para promover nuestro programa. Supongo que vendrán un par de semanas. Y Gustavo nos acompañará dentro de unos minutos, seguramente, y me van a ayudar también con mi voz, porque hoy estoy un poquito afónico, para no decir del todo. Así que voy a hacer algunas interrupciones para poder ir acoplando el pensamiento con la voz. Como ustedes recordarán, la semana pasada estuvo nuestra amiga Roxana Vulcano hablando de un tema que ella decidió denominar, y me pareció muy interesante el rótulo, una pausa mental. Y en ese programa, que yo escuché atentamente el día siguiente, creo que en ese intercambio se pudo aclarar de algún modo cuál era la actividad que ella desarrollaba y qué propósito tenía una actividad de esa naturaleza. Y en particular estimo que son actividades muy útiles para generar condiciones previas a los fines de luego poder desarrollar una actividad cotidiana de mayor lucidez, donde el autoconocimiento esté presente. Entonces, para no generar una especie de dualidad entre el planteo krishnamurtiano y algunas prácticas que hoy son muy habituales, me pareció que hoy podíamos hablar de la meditación no solo desde la perspectiva de Krishnamurti, sino a partir de nuestras propias experiencias. ¿Y qué sería la meditación? Y de algún modo está planteado en el título que le pusimos al programa, ¿no? Perdón. Así que le voy a dar un poco la palabra a Julia, si me recupero. Este sería el planteo de esta noche, es decir, ¿qué es la meditación? ¿Cómo lo entendemos? Y reitero, no solo de la perspectiva de Krishnamurti, que sí lo vamos a ver, con dos audios que nos grabó nuestra amiga Fátima Ramos, sino a partir de nuestras propias vidas, cómo incorporamos la meditación a nuestras vidas. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Juli para que haga también su introducción y luego vamos a ir desarrollando el programa. Juli. Gracias. Bueno, la meditación desde un punto de vista muy propio y personal, yo la fui integrando en mi experiencia como una, podríamos decir, herramienta o una metodología también, que permite ver, que permite estar, que permite percibir la realidad o la existencia desde lugares distintos. Es una invitación, definitivamente. Y partiendo de lo que Roxana nos hablaba la semana pasada, de la pausa mental, para mí, se convirtió a mí en algo muy importante el entender que lo principal cuando uno habla de meditación es que está educando a esa mente de la que estamos hablando, que ponemos en pausa o que observamos o que aprendemos a
a que se deje llevar un poco, a que se deje percibir. Yo entiendo que lo que comprendo como que se entiende como meditación tiene que ver más con darle una tarea a la mente, con darle algo que hacer con el fin de controlarla, o darle una tarea a la mente con el fin de controlar otra cosa, como las emociones o los sentimientos o la actividad física. Entiendo que se percibe la meditación desde esos puntos, y entiendo que vinimos a romper la norma, porque sí los sigo viendo como metodologías. Entonces, por un lado está el hecho de que se comprende como meditación a un orden mental, a un estado de control, a una disposición a ser guiado por un otro para experimentar un momento de paz o de visualización o de relajación, y eso se interpreta como meditación o es lo que se comprende como meditación. Y por otro lado está mi experiencia personal, en la que, si bien entiendo que todas estas experiencias son muy disfrutables desde mi punto de vista, han sido disfrutables y han sido enriquecedoras cuando he asistido a meditaciones guiadas, cuando he aprendido a respirar, han sido enriquecedoras a lo que me ha ayudado a comprender mi propia existencia, mi propia mente. Mis otros estudios o mis otras lecturas o mis demás incorporaciones de aprendizaje me llevaron a entender que va más allá de todo eso lo que en realidad podemos llegar a entender o a expandir como meditación. Pienso que son distintas instancias de un proceso al que uno puede llegar a través de mucha práctica, y considero que termina siendo algo muy íntimo. Cuando empezamos estamos hablando de pausar la mente, porque sí hay mucho ruido mental, esto lo hemos hablado un montón, y mediante un proceso de comprender, de quietud, de silencio, vamos avanzando en eso que pasa en nuestra mente, y luego lo comprendemos y luego sí podemos llegar a interactuar con eso. Pero de lo que sí me di cuenta dentro de todo esto que estoy describiendo es que en ningún momento se trata de controlar. Y en eso creo que tengo una opinión bastante contraria a lo que suelen indicar muchas de las líneas de meditación, que te proponen controlar tu cuerpo, controlar tu mente, controlar. Creo que ahí hay un abismo de distancia entre lo que la mente permite o lo que la mente puede llegar a ofrecer como información, y se queda muy pequeñito el querer controlarla, el querer tener un cierto control sobre uno, sobre lo que uno siente o sobre lo que uno piensa. Es como sentir que estamos queriendo tapar el sol con un dedo. Claro. Respecto a lo que Krishnamurti dice al respecto, yo lo voy a dejar para luego de escuchar los audios, porque seguramente después del segundo audio se va a comunicar también Gustavo, y ahí vamos a desarrollar esto quizás con un poco más de profundidad. Pero, un poco tomando el guante de lo que dice Julie, yo quería contar mi experiencia personal respecto a la meditación y qué es lo que me fue ocurriendo en la vida respecto a eso. Estimo que, como decía un amigo común con Gustavo, a veces uno se tiene que preparar como en un gimnasio para que el músculo cerebro esté dispuesto a servir a una mente despierta y atenta. Por eso hay que generar condiciones
para que uno pueda meditar. Pero luego de que se generan las condiciones, y a veces lleva un tiempo, un proceso, un método, hay que meditar. Y ahí está la cuestión. ¿Qué es meditar? Desde mi perspectiva, el gran desafío es incorporar a la vida una actitud meditativa. Que uno, en el diario vivir, incorpore la meditación como una forma de ver. Hay gente que dice que eso es imposible. ¿Por qué? Porque se quedó con el estereotipo del tipo que está en zazen, o que está en loto, o que está con los dos deditos así, o el otro que está con una vela. Entonces ese estereotipo impide incorporar esta idea. Claro. Pero si nos ponemos atentamente a mirar y nos damos cuenta de todos los conflictos que tenemos a diario por nuestra ignorancia, por nuestro ego, por nuestra confusión, por las falsas competencias, y descubrimos en algún momento que eso se puede, no digo eliminar, pero sí neutralizar, disminuir, con una mirada atenta e inteligente, nos damos cuenta que la meditación es un arma para el buen vivir. Y creo que por ahí pasa la cuestión. Así que creo que como una invitación a buscar la manera de que uno viva en estado meditativo, y que el estado meditativo también se pueda encontrar cuando está viendo el partido de fútbol, porque el entretenimiento, si uno comprende que es entretenimiento y lo pone en el lugar que corresponde, que Krishnamurti hablaba mucho del orden en ese aspecto, ¿no? Cada cosa en su lugar. Claro. Y la actitud meditativa es la que nos permite poner cada cosa en su lugar. Si uno comprende eso, puede vivir, levantarse a la mañana, hacer el desayuno, ir a trabajar, estar hablando con los hijos, con su pareja, y en esa relación estar en estado meditativo. Y agrego, un poco antes de pasar al primer audio, que le vamos a pedir a Sebastián que ya lo prepare. El estado meditativo es central, que se relacione al vínculo con los demás, que es a veces lo que perdemos. Fíjense que la mayoría de las meditaciones a los que se invita a las personas son en soledad física, es decir, aislados. Uno puede estar solo y puede estar con una persona, porque está con su mente. Pero la clave del estado meditativo es estar en actitud meditativa en los vínculos, porque eso es lo que nos cambia como personas. Bueno, no sé si querés agregar algo más antes de pasar al audio, así que le vamos a decir a Sebastián que nos pase el primer audio. Gracias. ¿Por qué debería uno meditar y qué es la meditación? Si en la mañana usted miró por la ventana y vio la extraordinaria belleza de la luz del amanecer, las montañas lejanas y la luz sobre las aguas, y se observó por completo y en esa observación estuvo totalmente atento, su mente debió haber estado completamente callada. De otro modo, usted no puede observar, no puede escuchar. De modo que la meditación es la cualidad de la mente que está completamente atenta y silenciosa. Solo entonces puede ver la flor, su belleza, forma y color, y solo entonces cesa la distancia entre la flor y usted. No que usted se identifique con la flor, sino que el elemento de tiempo, la distancia que existe entre usted y eso, desaparece. Y usted solo puede observar muy claramente cuando hay observación impersonal y no verbal,
pero atenta, en la que no existe el centro del yo. Eso es meditación. Ahora bien, ver si usted puede observar de manera no verbal, sin distorsión, sin el yo interviniendo como memoria, requiere muchísima investigación. Eso implica que el pensamiento no debe inmiscuirse en la observación. Eso es observar sin la imagen en la relación con el otro, observar al otro sin las imágenes que usted se ha formado de él. No sé si lo ha intentado. La imagen es usted, el usted que ha acumulado varias impresiones, varias reacciones acerca de otro. Eso forma la imagen y de ese modo le separa a usted del otro. Y esa división ocasiona conflicto. Pero cuando no hay imagen, usted puede observar al otro con total atención, en la que hay amor, compasión y por consiguiente no hay ningún conflicto. Eso es observación sin el observador. Observar del mismo modo una flor, todo lo que a uno le rodea, sin división, pues esta implica conflicto y existe mientras el pensamiento se convierta en lo más importante. Y para la mayoría de nosotros, el pensamiento, su movimiento y actividad son importantes. Bueno, muchas gracias. En esta primera parte, Krishnamurti, ya tomé el suero mágico, estoy... Bueno, muy bien. No tiene nada acá adentro. Mete un tema, perdón la palabra, ¿no?, que a mí me fascina, que es el vínculo con la naturaleza. Alguna vez dije que si una persona mala, perversa, egoísta o sádica pudiese vincularse a la naturaleza, por ese solo hecho ya cambiaría, ¿no? Y creo que la visión egoísta y antropocéntrica de la existencia es la que genera los peores vicios en las personas. Por eso el hombre es malo y el animal no, porque el animal siempre está en vínculo con la naturaleza. En cambio nosotros estamos en vínculo a veces con nuestros propios ruidos, que tenemos que silenciar, y como yo decía hace un ratito, a veces se necesita una preparación para ver cómo sacamos el enchufe que permanentemente nos está dando una electricidad o una carga negativa, ¿no? Y acá nos invita, y creo que en el segundo audio quizás lo termine de completar, a entender que, como decíamos hace un rato, el camino es dejar al ego de lado como protagonista de nuestros pensamientos, para que a través del ver, sin que el ego sea ese protagonista, uno cambie totalmente la manera de vincularse con los demás. No sé si vos querés agregar al respecto algo. No, al respecto puntualmente no, pero suele pasar que comprender el lenguaje de K o de Krishnamurti, o la manera en la que él describe las cosas, puede llegar a ser un poco exigente, porque estamos hablando de cosas, de cuestiones que son muy abstractas. No es lo mismo si yo quiero describir mi mano, las uñas, las arruguitas, los pliegues, porque lo puedo ver y se lo puedo mostrar a un otro, que si yo estoy queriendo describir la mente. Es algo que está muy en abstracto. Entonces, como yo suelo ser muy literal, a mí me gustan mucho las explicaciones muy explícitas. Es bien interesante poder transmitirle a las personas que la mente tiene un funcionamiento, tiene una manera de operar. Porque muchas veces hablamos de ver, de observar, de escuchar, de hacer silencio, y las personas tal vez desde el otro lado por ahí digan de qué están hablando, qué es lo que hay que ver. Y sí me gusta como llevarlo a que la mente, visualizarlo de esta manera, es como una pantalla de una tele
en la que yo tengo el menú, como cuando entro a un sistema de ver pelis. Tiene un menú, tiene listas que pasan, tiene títulos, tiene subtítulos, tiene... Entonces, empezar por entender que la mente tiene un comportamiento y un funcionamiento que puede ser entendido y que además puede ser educado, porque nuestra mente, además de que funciona como un proyector, que es y proyecta esto que llamamos pensamientos, tiene un trasfondo. Y eso que vemos puede estar siendo en automático, y los subtítulos también en automático, o puede estar bajo una mirada más, podríamos decirle inteligente, pero no quiero que esto suene como que unos sí pueden y otros no. Puede ser una mirada tal vez un poco más pausada, tal vez un poco menos prejuiciosa de eso que se está viendo allí. Entonces, lo primero que creo que una persona que esté interesada en este tema de pausa mental, meditación y de comprensión de la mente tendría que comprender es que en nuestra mente están ocurriendo cosas que es importante o que es posible pausar, comprender, y que hay un funcionamiento en el que podemos entrar. Y que para eso es que hacemos todos estos pasitos que proponen el pausar la mente, el aprender a respirar, porque el estado meditativo, que es del que estamos hablando en este momento y al que nos estamos dirigiendo, es una sí, es una metodología y es una meta, porque como lo dijiste muy bien hace un rato, es una manera de vida, un modo de ser. Entonces, sí sé que suena abstracto, pero sí los quiero invitar a que se hagan un espacio para comprenderlo. Porque por más abstracto que suene, hace parte de lo que tenemos todos. Entonces es muy de entrar en algo que ya tenemos y comprender algo a lo que todos tenemos acceso. Yo diría que no lo llamaría abstracto, sino que quizás es un lenguaje que no es común, un lenguaje que no es el que vulgarmente se reitera en los medios de comunicación, el que está incorporado a la cultura cotidiana. Entonces, al ser distinto, genera cierto asombro y uno tarda en captar, o a veces no lo capta nunca, qué es lo que se quiere transmitir. Pero no creo que sea abstracto en un sentido conceptual, ¿no? Pero es una disquisición técnica, digamos. Lo que sí es importante, y quizás había quedado un poco en el aire, en ese trabajo de observación de uno mismo, aceptar, por ejemplo, que las emociones se disparan de una manera repentina en nuestras conductas y la reflexión intelectual es mucho más lenta. Entonces, si uno no comprende la naturaleza de los mecanismos internos, es muy difícil estar en un estado meditativo, porque si yo no me doy cuenta que cuando llego a la esquina y me peleo con el tipo de la esquina en el semáforo, voy a reaccionar violentamente porque tengo ese impulso, es factible que termine las trompadas con el tipo. Ahora, si yo me voy educando en el buen sentido, de manera tal que ya tenga incorporada la visión reflexiva en la vida cotidiana, esa pelea no va a ocurrir. Pero para que esa pelea no ocurra, yo tengo que hacer un trabajo interno muy profundo. Y creo que de eso se trata. Por eso no creo que sea abstracto, sino que es algo distinto que tiene que ver con la actitud meditativa en nuestro diario vivir. Bueno, Sebastián, vamos a escuchar el segundo audio y luego seguramente nos va a llamar Gustavo. Gracias. Y así surge la pregunta, ¿puede controlarse el pensamiento? ¿Tiene usted que controlar el pensamiento para que no interfiera y no obstante dejarlo que funcione en su debido lugar? El control supone represión, dirección,
seguir una pauta, imitación, conformismo. A usted se le ha enseñado a controlar desde la infancia y como reacción a eso, el mundo moderno dice, no controlaré, haré lo que quiera. No estamos hablando de hacer lo que a uno se le antoje. Eso es absurdo. También es absurdo todo ese sistema de control. El control solo existe cuando no hay comprensión. Cuando usted ve algo muy claramente, no hay necesidad de control. Si mi mente ve con mucha claridad cómo el pensamiento interfiere, cómo divide siempre, si ve que el pensamiento dentro del campo de lo conocido, entonces esa observación misma impide todo control del pensamiento. La meditación es un proceso de vida en el que la relación entre nosotros es clara, sin ningún conflicto. La meditación es la comprensión del temor y del placer. La meditación es lo que se llama amor, liberarse de la muerte y la libertad de valerse completamente por sí mismo. Esa es una de las cosas más grandes de la vida, porque si usted no puede quedarse interior o psicológicamente solo, no es libre. Esa soledad no es aislamiento, una retirada del mundo. Esa soledad solo se produce cuando usted niega, no verbalmente, sino de hecho, de forma total, con su vida, todas las cosas que el hombre ha generado en su temor, en su placer, en su búsqueda de algo que esté más allá de la rutina diaria de vivir. La meditación es la negación total del yo, de tal manera que la mente no esté nunca en conflicto. Una mente que no está en conflicto no se encuentra en ese estado de paz que es solamente el intervalo entre dos conflictos. Está totalmente libre de conflicto. Y eso es parte de la meditación. Toda religión ha dicho, no mates. Para usted esas no son más que palabras, pero si es serio, tiene que descubrir lo que significan para usted. Lo que se ha dicho en el pasado puede ser verdad, pero esa verdad no es la suya. Usted tiene que averiguar, tiene que aprender lo que significa no matar nunca. Entonces es su verdad, una verdad viviente. Del mismo modo, no por mediación de otro, ni mediante la práctica de un sistema inventado por otro, de la aceptación de gurú, maestro o salvador, sino de usted mismo, en su libertad. Tiene que ver lo que es verdad, lo que es falso, y averiguar íntegramente por su cuenta cómo llevar una vida en la que no haya ninguna lucha en absoluto. Todo esto es meditación. La luz en uno, la verdadera meditación. Editorial Kier, Buenos Aires, páginas 81 a 87. Bueno, gracias. Aclaro, La luz en uno mismo es el libro que nos leyó nuestra amiga Fátima Ramos, que también está un poco engripada como yo, así que hizo un esfuerzo para volcar el texto, forzando su voz, que siempre es muy agradable. Seguramente ahora Gustavo nos va a llamar, pero me parecería importante en este segundo audio, en esta segunda parte, agregar, o mejor dicho, decir que Krishnamurti nos agrega 2 o 3 cosas fundamentales, ¿no? Y una es aquello que le gusta mucho a Pablito, o a lo que le gusta mucho referirse a Pablito, que es a descubrir qué es lo falso, ¿no? Todo lo que no. Todo lo que no es. ¿Y por qué es tan importante esto, aunque no sea el tema central de esta noche? Porque cuando uno descubre lo que no es como que se abre una puerta que por el solo hecho de abrirse ya te lleva a un mundo distinto. Es como que vos estabas en un escenario con una escenografía que estaba compuesta por todas las cosas que no son, y un día esa escenografía se saca, se abre la puerta y vos ves la vida. Y ya no tenés nada más que hacer, porque solo tenés que ver.
Sí, claro. Pero claro, por ahí te lleva unos 50, 60 años el laburo. Un ratito. Bueno, hace un rato cuando estaba escribiendo la mente, sí considero que eso hace parte, porque muchas veces percibo que vivimos creyendo que todo en nuestra vida es la mente o que somos la mente. Y la verdad es que somos un ser que una de las tantas cosas que tienes es la mente. Y es una gran herramienta, y es una gran aliada, pero no es todo lo que te constituye. Entonces es muy importante por ahí comprender desde ese punto de vista el hecho de que puedo llegar a calmar esa mente, a escucharla de una manera distinta, a poder estar en vínculo con ella sin que me gobierne, sin filtro las emociones y los sentimientos. Es una gran aliada cuando tienes claro que hace parte de ti y que no eres todo, que no es tu todo. Exactamente. Bueno, creo que está Gustavo en la línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? Hola, Gus. Bien, acá ¿Cómo andamos, están? tirando con mi voz para llegar hasta el fin del programa. Así que seguro que vos vas a ayudar en eso. Bueno, los escucho muy bajos. Eso pasa por cantar tantos goles que la voz del Capi. Claro, lo que pasa es que no hicimos tantos goles. ¿Ahí nos Hola. escuchas un poco mejor? No, lo que pasa... ¿Verdad? Sí, No los escucho casi nada. Bueno, va a ser un poco bucear en el Río de la Plata, así es. Mientras los escuchaba por internet, muy buena propuesta, muy buena selección del texto. Y hoy a la mañana, justamente mientras estaba un poquitito meditando, porque tengo que hacer doble turno en el trabajo, así que de 6 a 9 no viene nadie del garage, y me quedé pensando esa frase que tantas veces dije, ¿no? Que podría estar en la meditación, el famoso aléjate tanto de ti mismo que ni tú mismo puedas encontrarte. Y ahí quizás ustedes puedan echar luz a la situación. sí. Digo, un poco está el tema de los caminos que sigue Occidente y los caminos que sigue Oriente, ¿no? Porque si yo me alejo tanto de mí mismo que ni yo mismo pueda encontrarme, puede que se produzcan dos situaciones. Una, que sea la nada, y la otra, que sea alguna otra cosa, me transforme en alguna otra cosa. Entonces acá viene lo que yo te decía antes, que por supuesto no tengo opinión, el camino de Oriente, en muchas líneas, que es fundirse en el nirvana, y el camino de Occidente, que parecería ser el camino que, por ejemplo, señala Jung, y señalan muchas escuelas gnósticas, que es la individuación. Las escuelas gnósticas nos hablarán de transformarnos en la idea de Cristo, ¿no? Esa idea viviente, un poco lo que vos hablabas en la primera media hora, que es llevar a la vida cotidiana un estado realmente meditativo, donde los pensamientos tengan un sentido, llamémosle, de paz, las emociones no sean emociones reactivas, sino que sean fruto de una sensibilidad. Bueno, todo esto lleva a ese gran trabajo interno de alejarse tanto de uno mismo que ni uno mismo puede encontrarse, ¿no? A ver, ¿me escuchás vos? ¿Me escuchás? Hago un esfuerzo por escucharte. Bueno, voy a ser muy breve para preguntarte por qué en ese perderte que vos incorporaste puede llegar a ocurrir que te encuentres con una vertiente o la otra cultural. ¿Por qué pensás que podría ocurrir eso?
No, bueno, pará, primero que lo dice Krishnamurti, no yo, ¿no? Todavía no me he perdido, pero digo... me parece ese libro. Dale. En tren de alejarse de toda esta estructura psicológica que hoy nos interpenetra, cabe eso, o de ser alguna otra cosa, que no es cambiar, ¿no? Sino que es transformarse, o bien, como dicen, si mal no entiendo muchas líneas de Oriente, es fundirse en el nirvana, ¿no? Sí. Que tampoco sabemos muy bien de qué se trata, pero bueno, hay una semblanza como de una desaparición en un algo absoluto, si se quiere, ¿no? Se cortó. No, estamos acá, escuchamos perfectamente. A mí me parece que si uno ya no se encuentra, tampoco va a encontrar nada conocido. Que hay que conjeturar sobre lo que va a ocurrir, si vas a ir al nirvana, al paraíso, o te vas a encontrar en la cancha de Independiente. No lo podés saber. Claro. Hay una curiosidad en el libro que tengo acá conmigo. Habla fuerte, así escucha bien. Acá tengo conmigo La conciencia fragmentada. Y en que él también habla en un momento de la meditación, describe algo que es muy interesante y un poquito le va a hacer fricción a lo que está diciendo Gus, porque él habla de que solamente conociéndose a uno mismo puede realmente resolver toda esta fricción que genera, todo el conflicto que genera los pensamientos, buscar la metodología, querer tener un medio o un método para poder meditar, y poder soltar todo conflicto requiere de un autoconocimiento muy profundo. Pero para poder tener ese autoconocimiento hay que soltar todo el pasado o todo lo que uno cree que sabe de uno y venir al presente y descubrirse en cada instante en el acto meditativo. Entonces, creo que el alejarse tanto, me atrevo a tirar una posibilidad, el alejarse tanto requiere ese soltar el pasado y ese soltar todos los nombres que me puse, todas las creencias que tengo sobre mí, y poder descubrirme en el instante. Porque si yo creo que me conozco y me puedo describir, entonces no me conozco. Es lo que estoy hablando, de lo que nos enseña él. Entonces, más allá de si me distancio o no, creo que tiene que ver con cuánto puedo soltar de aquello que creo que sé de mí, de aquello que me recuerda mi propia experiencia de vida. Creo que va más a eso, a lo que él propone, esa distancia, más que a si nos encontramos en Callao, pero no. Eso es lo que, desde mi punto de vista, nos puede llevar un poco de luz a esto de me distancio de mí, ¿dónde me encuentro? Y la verdad es que el acto meditativo me va a encontrar en el instante presente. Sí, yo lo que me refería era a otra cosa. Quizás las dos vías que presenta, por un lado Oriente, por otro lado Occidente, ¿no? Lógicamente, soltar todas las creencias, no solamente las que considero propias, ¿no?, sino todas aquellas creencias que se manifiestan desde un inconsciente. Que también son propias, porque si están en tu inconsciente y operan, son propias. Pero al ser inconscientes es como que de repente están disparando información, claro, que muchas veces no acepto como propias, ¿no? Claro. Pero más allá de esa distinción, ¿no?, el corrimiento de toda creencia, lógicamente lleva a esto que dice Juli, que aparece en este libro que está leyendo, que es una percepción permanente de instante, pero justamente
Y ahí es donde muchas veces se le complica a esta mente que chiquitita, que digo que es Gustavo, porque permanentemente en el instante no hay una evaluación, porque si no vuelvo a estar en el tiempo, pierdo la observación, estoy en la evaluación. Y ahí es donde estas palabras que parecen tan sencillas se tornan una sutilidad tan profunda, que es el famoso, caminar sobre el filo de la navaja, ¿no? Claro. Porque un pequeño corrimiento hacia un lado o hacia el otro te corta. Pero bueno, no obstante eso, por así decirlo, permanentemente traer a lo cotidiano este tipo de cuestiones, creo que es lo que nos decía este común amigo, de ir ejercitando el cerebro como para que pueda captar otra cosa. Claro, porque vos fijate una cosita, Gustavo, te interrumpo un minuto, que es más o menos todo el tiempo que me va a dar la garganta, así que quédate tranquilo. Esa gimnasia que nuestro amigo Omar planteaba, es una gimnasia del instrumento que tiene que estar preparado para. Claro. Y ese instrumento está preparado para otra cosa, está preparado para sumar, para competir, para evaluar, para juzgar, para hacer presente al pasado, para que ese pasado opere en este presente. Es decir, ese instrumento está moldeado para aquello que no es la meditación. Entonces vos no le podés decir a un tipo de la noche a la mañana, bueno, ponete a meditar, ponete contra la pared y haces zen, porque el tipo se va a poner contra la pared, lo único que le va a ocurrir es que le va a doler las articulaciones. Contractura segura. Claro. Entonces, es muy importante saber cómo opera nuestro cuerpo en el sentido más amplio y conocer las limitaciones del cuerpo para que esa meditación pueda producirse. Hay que saber, porque cualquiera que se pone realmente a meditar lo vive, que los pensamientos se disparan más allá de la voluntad. Y la única manera de que ese pensamiento no se adueñe de ti es que se identifiquen y que vayan perdiendo fuerza para poder observarlo. Pero para mirarlo no tienen que ser muy rápidos, porque si son muy rápidos, cuando los querés mirar ya operaron. Y estas cosas son cosas que en general no se desarrollan y que hacen a la cuestión práctica de la meditación. ¿No te parece, Gustavo? Bueno, vos con lo que estás diciendo estás arruinando el negocio de muchos miles a lo largo del mundo, ¿no? Claro, porque imagínate que justamente este es el alfa y lo que te venden es el omega. Y lo que se basan es en venderte la posibilidad de controlar lo que está pasándote. Y claro, las vertientes, ya sea una o la otra, lo que te ofrecen es eso, aprende a controlar, y te venden que la meditación es eso. Y viene Krishnamurti y te dice, discúlpeme, pero por ahí no era. Ese no era. Claro, lo que pasa es que como es un sistema, digamos, estamos dentro de una estructura, llamémosle materialista, y entre paréntesis últimamente de mucho delivery, es decir, llame ya, claro, en realidad todo el mundo debería empezar por esto, ¿no? Pero no pasa por ahí. Pero es muy interesante justamente hacer énfasis en este tipo de cosas, porque justamente no podemos llegar nunca al omega si no tenemos claro el alfa, ¿no? Claro. Después hay, la palabra meditación es muy vasta, porque hay un sinfín de supuestas técnicas, ¿no? Donde de repente se visualizan algoritmos matemáticos, se visualizan colores, se visualizan letras hebreas o
o egipcias o musulmanas, y que de repente con un entrenamiento importante, sin duda deben dar algún tipo de fruto. Lo que va a Krishnamurti, yo creo que es, como siempre, a limpiar ese campo psicológico tan laberíntico que tenemos, y a partir de ahí probablemente haya, ¿no? Se pueda, digamos, se pueda sembrar, pero si primero no aramos el campo, la cosa no va a salir bien, y es por eso que muchas veces se caen, como vos decías, en estos estereotipos de me siento contra la pared, o pongo algo determinado mudra, o realizo determinado trabajo con mantra, en definitiva los digo en hindú, pero los traduzco, y en definitiva empieza a haber toda una ensalada que en realidad no es la cuestión trascendente. Puede ser importante, pero no trascendente, que es justamente una vida diferente, una vida distinta, una vida de comprensión, de no reactividad, de sensibilidad. Y creo que hay que empezar por ese lado, ¿no? Hay una, pero bueno. A mí me parece que hay algo importante acá que no hemos dicho, y es que Krishnamurti lo describe y lo explica como que meditación viene de medir, y me parece que es importante nombrar eso. Él lo describe así, y es una manera me pareció muy exacta de nombrarlo, porque de hecho sí, cuando te invitan a meditaciones, sí te hacen contar la respiración, te están diciendo cómo controlar el cuerpo, te están diciendo cómo recitar o repetir, y todo esto tiene que ver con mediciones, con cuantificaciones. De hecho, lo que acaba de describir Gus, que son nombradas meditaciones guiadas, son como viajes guiados que hace la mente, y me parecería interesante dejar esto bien claro. Como él lo describe, me parece que es muy exacto, y es medir. Y él nos está invitando a dejar de medir, nos está invitando a soltar el rezo, a soltar la repetición, porque en realidad nos está invitando a la actitud meditativa, a ese estado meditativo más allá de lo que nuestra mente puede medir. Es estar disponibles a que la vida, todo lo que está haciendo, lo podamos experimentar sin tener que estar midiéndolo, sin tener que juzgarlo, sin tener que creer que sabemos lo que es, sino descubriéndolo en la medida en que se va sucediendo. Me parece que eso era algo que no habíamos nombrado. Sí, a mí me gustaría agregar también, y ya te doy la palabra, Gustavo, que cuando vos generás un clima como los que se generan en los lugares donde se hacen algunas prácticas determinadas, y no voy a mencionar ninguna porque no es mi intención criticarla, sino decir que se desarrolla una actividad en un ámbito en que se generan condiciones particulares que en general no son las condiciones en las que uno desarrolla su vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa persona, cuando sale de ese lugar donde estuvo tan bien, con la fragancia de las flores o escuchando una música celestial, sale a la vida, toma el colectivero lo putea y se acabó la joda. Entonces, esa persona no puede cambiar porque tiene que aprender, en el buen sentido de la palabra, a convivir con su realidad. Y para eso tenés que hacer la gimnasia que te permita esa convivencia. Te doy la palabra, Gustavo. No, todo esto que vos incluso decías antes, no nos olvidemos que es un cambio vibratorio, ¿no? Sí. Que no es menor, es decir, lo digo en tu anterior bloque, ¿no? Y en este también, porque de repente, claro, cuando vos estás en un espacio de retiro, se genera, primero que vas con una expectativa, eso ya está
Estás dispuesto. Interesante de ver. Y después todo el ambiente, más la sinergia que se genera entre toda la gente que va, lógicamente genera un algo diferente. Claro. Acá hay que tener en cuenta muy claro si es algo real o es algo tipo un negocio, pero bueno, está bien, para aquel que lo compra y le sirve, bienvenido sea, porque todo es bueno, ¿no? Dejemos de lado, es decir, una hipotética mala fe. Partamos de la base de que la experiencia es real, concreta y auténtica y válida. Ahora, el tema es cómo luego podés trasladar eso a tu vida cotidiana, y esa es la pregunta. Bueno, yo creo que te lo conté, vos sabés que cuando yo hice un retiro de silencio de 10 días, el día previo estuve con mi hija, que en ese momento tendría 10, 12 años, y me dijo, bueno, papá, pero digamos, ¿y después qué? ¿No? Y sí, que vas a estar toda la vida en silencio, vas a estar toda la vida en un determinado lugar. Y bueno, esa es la pregunta que vos estás formulando, y sí, esto, ¿sabés para qué sirve? Sirve justamente para preparar sencillamente el músculo del cerebro, para que siga investigando, pero para que pueda trasladarlo después a la vida cotidiana, ¿no? Es decir, ir frenando un poco la reactividad, tratando de ser más comprensivo, más amoroso, como dijimos antes, más sensible a ese mundo que nos rodea. Pero bueno, yo creo que lo interesante también es estar, como quien dice, en el camino, si es que hay un camino, ¿no? Pero seguir permanentemente con esto, seguir desarrollando la observación para ver cada vez que mi rostro desfigura, por qué desfiguró, ¿no? Lo que hoy los chicos jóvenes dicen, irse a la banquina, bueno, ¿por qué no fuimos? Ver cuando uno, por no contradecir a alguien, está apoyando algo que en sí mismo no está creyendo. Bueno, todo ese tipo de cosas, la observación que se va agudizando nos permite verlo, y bueno, y en algún momento quizás superarlo, ¿no? Y vivir íntegramente en ese estado, como decía antes Juli, de presente, moviéndonos de instante en instante, donde existe otro perfume, indiscutiblemente. Cuando lo hemos experimentado en alguna que otra oportunidad, nos damos cuenta que existe alguna otra cosa. Sí, bueno, y yo quisiera agregar también que hay que aceptar y ser amoroso con uno mismo cuando te vas a la banquina. Claro. Porque eso ocurre también. Claro. Porque eso ocurre. Claro. Es que ¿sabés lo que sucede? Ese ir a la banquina hace que después pueda manejar un poquito mejor, que le entre a la curva un poquito mejor. Siempre que estés atento a la banquina, o no a la banquina, porque si no te hubiese sido, pero que estés atento a por qué se generó el movimiento que el coche se fue a la banquina. Y esa es la observación. Me parece muy valioso esto que ha ocurrido en este programa de llevar un poco de luz y diferenciar de lo que se trata, que tengamos una mente, que tengamos la posibilidad de llevar nuestra mente de una manera distinta, de que el hecho de que lo llamemos meditación no necesariamente quiere decir que estemos entendiendo, y que existen las relajaciones, las meditaciones guiadas, los viajes guiados, y que de lo que en realidad estamos hablando cuando tocamos el tema meditación es un estilo, tú lo dijiste mejor que yo, un acto meditativo. Es una disposición a cómo encarar la vida, es una transformación interna. Una cosa es ir a relajarte en todo un espacio que te propone un rato de relajación, y otra cosa muy distinta es que tú internamente logres encontrar otro modo de enfrentar o de ir por la vida más dispuesto, tanto mental como emocional como sentimentalmente. Gustavo, te queda el cierre. Sí, me parece correcto lo que se tocó, fundamentalmente esa famosa frase que nos dijo Mar, ¿no?
Sí. Irnos preparando y sobre todo cuando uno sabe que resbaló, tampoco juzgarse, señalarse, sino saber que justamente es una posibilidad de observación, todo es una posibilidad de observación. Entonces está buenísimo porque de repente, no bendije, sino que hablé de más. Y bueno, me doy cuenta, trataré de seguirme observando para bendecir todas las situaciones, mantenerme en silencio, tener una escucha más activa, entender que en esa escucha activa somos uno y no estoy separado, ¿no? Es decir, en este programa no es que Juli, Horacio y Gustavo, sino que de repente somos uno, intentando desentrañar algo que es sumamente rico y útil para la vida, pero para la vida con mayúscula, no para la vida que la pase mejor Gustavo, sino para una vida con mayúscula, para que esa energía impacte en el ambiente social en que me encuentro. Entonces, bueno, ahí está la belleza, ¿no? Vivir a cada instante con belleza, con armonía, con paz, con opulencia de esto que estamos diciendo, ¿no? De una vibración cada vez más sutil, para que nuestro instrumento cada vez esté más armónico, más afinado. Bueno, se trata un poquito de eso, ¿no? Y comprender al otro, que tanta falta nos hace, comprender al otro. Claro. Porque en esa comprensión del otro está la mitad de camino recorrido, porque la inmensa mayoría de los conflictos las tenemos en nuestra vida de relación, y hay una incomprensión crónica hacia el otro, y en esa disputa se nos va la vida, ¿no? Y en todos los ámbitos. Sí, se nos va la vida y se nos va la armonía, se nos va la belleza, se nos va todo. Exactamente. ¿No? Ese es el punto. Sin ese bueno, se me está acabando ese Homerio, dale. Quedan 20 segundos. Sin ese vínculo, sin ese otro, no somos. Solo somos cuando somos en vínculo. Claro. Somos en relación. En relación. Un gran abrazo, Gustavo. Nos encontramos el próximo martes. Bueno, abrazo, chicos. Que estén bien. Buena Gracias. semana. Chao, hasta luego. A todos. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.